Un esposo dejó que su esposa fuera sola a su reunión de exalumnos y esto fue lo que pasó. Asegúrate de darle al botón de me gusta si disfrutas de este contenido. Deja un comentario abajo con tu opinión sobre la historia y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna nueva confesión. Empecemos. Emma y Daniel llevaban casados 12 años. Pero el comienzo de su historia de amor se sentía tan vivo para ella. Como si hubiera sucedido apenas ayer. Todavía podía recordar el momento exacto en que lo vio por primera vez. En su clase de sociología de primer año. Daniel fue quien llegó tarde ese día, buscando un asiento. En una sala llena de estudiantes distraídos. Emma se fijó en él inmediatamente. Su cabello revuelto. La rápida y apologética sonrisa que mostró mientras se deslizaba en un asiento vacío unas filas más allá. Había algo en el que la atraía, incluso entonces. Antes de que hubieran intercambiado una sola palabra. Eran extraños en ese momento. Pero su presencia parecía iluminar su mundo de una manera que nunca antes había sentido. Durante las siguientes semanas, siguieron cruzándose, en la biblioteca. En la cafetería del campus y luego en una sesión de estudio de un amigo en común. Finalmente, una tarde después de clase. Daniel se le acercó con esa misma sonrisa relajada y comenzó una conversación. Desde ese momento, sus vidas se entrelazaron. Él era cálido y divertido, siempre rápido para hacer una broma. Y a ella le encantaba la forma en que podía hacerla reír, incluso en los días más estresantes. Emma era más callada, más reservada, pero Daniel siempre lograba que se abriera. La hacía sentir especial, vista. Hablaban durante horas, compartiendo sueños, miedos y ambiciones. Él bromeaba diciendo que supo desde su primer encuentro que estaba ahí para el largo plazo. 2 años después de graduarse, se casaron en una ceremonia pequeña y acogedora. Solo con sus familiares y amigos más cercanos. Tampoco esperaron para formar una familia, dando la bienvenida a su hijo, Alex. Apenas un año después de casarse, seguido por su hija, Sophie, 3 años más tarde. Su pequeña familia se convirtió en una unidad muy unida. Llena de amor y las alegrías tranquilas de la vida cotidiana. Construyeron su mundo juntos, capa por capa. Cada decisión, dónde vivir, qué escuelas elegir para los niños, su enfoque de las finanzas. Incluso sus rutinas semanales, se convirtió en parte de la sólida base que se esforzaron por crear. Pero a medida que pasaban los años, el fuego alguna vez vibrante de su romance comenzó a atenuarse. Su relación era estable, confiable. Pero carecía de la pasión y la intimidad que habían compartido al principio. La emoción se había desvanecido, reemplazada por los ritmos de la vida diaria. Hacer malabares con los trabajos, las actividades de los niños, las facturas y las tareas del hogar. Emma, quien una vez se sintió apreciada y verdaderamente vista por Daniel. Ahora a menudo se sentía invisible en su vida compartida. Sus días estaban repletos de trabajo y familia, dejando poco tiempo para cualquier otra cosa. Para cuando terminaba de corregir exámenes y administrar el hogar, estaba agotada. Y Daniel generalmente ya estaba medio dormido frente al televisor. Emma no sabía cuándo sucedió exactamente. El cambio fue sutil, insinuándose como una sombra que se alargaba con cada día que pasaba. Las noches que una vez terminaban en conversaciones susurradas. Ahora terminaban con ella trabajando en planes de lecciones. O con la cabeza de Daniel cayendo hacia atrás en el sofá. Dormido antes de siquiera llegar a la cama. La pérdida más profunda, sin embargo, permanecía en su dormitorio. La intimidad que una vez compartieron se había desvanecido en ausencia. Como si la hubieran guardado y olvidado cuidadosamente, dejada atrás en el caos de la vida diaria. Siempre habían sido cercanos de esa manera, encontrando consuelo y cercanía en los brazos del otro. Pero ahora parecía que eso también se les había escapado de las manos. Siempre había una razón, el agotamiento por el trabajo, las noches hasta tarde con los niños. O simplemente el peso interminable de las responsabilidades. Sin embargo, de todas las cosas que extrañaba, Emma extrañaba más esta cercanía.
la calidez, la seguridad, la silenciosa promesa de conexión entre ellos. Extrañaba la forma en que una vez encajaban, sin palabras, sin dudar. Sabía que él probablemente sentía la misma distancia que ella. Aunque ninguno de los dos había hablado nunca de ello. Quizás ambos tenían miedo de lo que podrían encontrar, si miraban demasiado de cerca. Con demasiada honestidad, a lo que se había interpuesto entre ellos. Una tarde, Emma estaba revisando sus correos electrónicos durante un raro descanso entre clases. Cuando vio un mensaje que le llamó la atención. Era una invitación a su reunión de exalumnos de la escuela secundaria. No había vuelto a su ciudad natal en años. Y había perdido el contacto con la mayoría de sus viejos amigos después de mudarse a la ciudad y construir una vida con Daniel. Sin embargo, por alguna razón, la idea de revisitar esa parte de su pasado despertó algo dentro de ella. Sintió una ola de nostalgia por la chica despreocupada que una vez fue. Por la vida que había dejado atrás. Emma se preguntó qué estarían haciendo sus antiguos compañeros, cómo habrían resultado sus vidas. ¿En quiénes se habrían convertido? El pensamiento la acompañó todo el día. Y cuando llegó a casa esa noche, se lo mencionó a Daniel. ¿Querrías ir conmigo?, le preguntó tentativamente, con la voz llena de esperanza. Pensó que podría ser una gran oportunidad para ellos de reconectar. De compartir una noche de diversión y risas, y quizás redescubrir la cercanía que una vez sintieron. Aquello que más extrañaba. Él la miró, frunciendo el ceño con pesar. Me encantaría, Em. Pero tengo ese nuevo proyecto en el trabajo. Va a significar largas horas durante las próximas semanas. Realmente no creo que pueda tomarme el tiempo libre. Emma intentó ocultar su decepción. Quería compartir esta experiencia con él, tenerlo allí. Cerrando la brecha entre su pasado y su presente. Entiendo, dijo, forzando una sonrisa. De todos modos, es solo un fin de semana. Iré por mi cuenta. Así que hizo los arreglos. Cuando llegó el día, hizo las maletas. Les dio a sus hijos un beso de despedida y partió hacia su ciudad natal. Con el corazón lleno de una curiosa mezcla de anticipación y nervios. Mientras conducía, los recuerdos afloraron. Llenándola de una nostalgia que no esperaba sentir con tanta fuerza. Se preguntó cómo serían sus viejos amigos ahora, cómo se habrían desarrollado sus vidas. Y si siquiera se reconocería a sí misma en el reflejo de sus memorias. La reunión se celebró en un encantador y elegante bar en la calle principal. Uno de esos lugares con poca luz, madera pulida y jazz suave de fondo. Sintió una avalancha de recuerdos al entrar, el olor de perfumes familiares, el sonido de las risas. La vista de rostros que una vez poblaron su vida diaria. La gente estaba agrupada alrededor de las mesas, riendo, poniéndose al día sobre los años perdidos. Intercambiando historias de vida con la facilidad que solo los viejos amigos podían tener. Emma se deslizó entre la multitud, compartiendo abrazos y risas. Dejándose llevar por las olas de nostalgia. Fue entonces, en medio de toda la charla y la música, que lo vio, Luke. Luke había sido su novio de la secundaria, el que mejor la conocía durante esos años formativos. Fue su primer amor. El chico con el que había compartido sus sueños más grandes y sus miedos más profundos. Habían sido inseparables en aquel entonces, ambos convencidos de que irían juntos a la universidad. Tal vez incluso se casarían algún día. Pero la vida los había llevado por caminos diferentes. Perdieron el contacto después de la secundaria. Ambos arrastrados por las corrientes de la edad adulta. Verlo de nuevo le trajo una oleada de viejos sentimientos que no había anticipado. Luke también la vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa y se acercó. Emma, dijo cálidamente, atrayéndola a un abrazo. Ha pasado tanto tiempo. Comenzaron a hablar, poniéndose al día sobre sus vidas. Luke era ahora un escritor. Recientemente divorciado y viviendo a solo unas pocas horas de distancia. Mientras recordaban la secundaria, la conversación adquirió un ritmo familiar.
Un flujo sin esfuerzo que se sentía como si no hubiera pasado el tiempo. Emma se encontró riendo más de lo que había reído en meses. Recordando las peculiaridades de sus antiguos compañeros, las tonterías que habían hecho juntos. Los momentos que habían compartido y que nadie más entendería. Era cómodo y emocionante, como ponerse un viejo y querido suéter. En un momento de la noche, Luke se volvió hacia ella, con una expresión repentinamente seria. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó con voz suave. Tal vez ir a un lugar más tranquilo para hablar. Emma sintió un aleteo en el pecho, una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que este era un territorio peligroso, pero había una parte de ella. Una parte solitaria y dolida, que quería decir que sí. Quería sentirse viva de nuevo. Experimentar una conexión que fuera más allá de las rutinas y responsabilidades de su vida cotidiana. Se encontró asintiendo, y juntos abandonaron el bar. Al salir a la noche tranquila, deambularon hasta un pequeño y familiar parque cercano. Uno al que solían ir en la secundaria. Encontraron un banco bajo un dosel de árboles. Con la luna proyectando un suave resplandor en el suelo. Mientras se sentaban, un cómodo silencio se apoderó de ellos. Emma miró a su alrededor, asimilando el entorno familiar. Los recuerdos inundándola con un anhelo agridulce por un tiempo más simple. Es extraño, ¿no?, murmuró Luke, mirándola. Estar de vuelta aquí contigo, es como si fuéramos adolescentes de nuevo. Emma asintió. ¿Se siente bien? Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí así, admitió, su voz apenas un susurro. Luke se volvió hacia ella, con los ojos llenos de comprensión. Lo entiendo. La vida no siempre resulta como pensábamos, ¿verdad? Emma sintió un nudo en la garganta al pensar en su vida con Daniel. Lo amaba profundamente, amaba a sus hijos, amaba la vida que habían construido. Pero no podía negar que algo faltaba. Sentía un vacío, un anhelo de conexión, de intimidad. Había tratado de ignorarlo, de reprimirlo, pero ahora, con Luke a su lado. Esos sentimientos salieron a la superficie. Siento que estoy desapareciendo, dijo en voz baja. Las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Como si solo estuviera viviendo en automático. Luke se acercó, tomando su mano entre las suyas. No tienes que explicarlo, dijo suavemente. Entiendo más de lo que crees. Se sentaron en silencio, su mano en la de él. El peso de sus palabras no dichas flotando entre ellos. Emma lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. Sintiendo la atracción de algo que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Sabía que estaba mal, sabía que debería alejarse, pero en ese momento. Todo lo que podía sentir era el anhelo de ser vista, de ser conocida, de ser abrazada. Se inclinó, y sus labios se encontraron en un beso suave y prolongado. El beso se profundizó, años de sentimientos no expresados inundándolos. Borrando los límites del tiempo y las circunstancias. Sintió una emoción, una chispa, una parte de sí misma que pensaba que había perdido para siempre. Se encontraron de vuelta en la habitación de hotel de Luke. Y en la quietud de las primeras horas de la mañana. Compartieron algo que ella no había sentido en años, una conexión, una chispa. Una intimidad que llegó hasta lo más profundo de su alma. Cuando despertó, la culpa se apoderó de ella pesadamente. Luke dormía a su lado, y por un momento simplemente lo observó. Sintiendo tanto calidez como vergüenza. Sabía que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. En silencio, se deslizó fuera de la cama, se vistió y salió de la habitación sin decir una palabra. Con el corazón latiéndole con fuerza mientras caminaba por el pasillo vacío. El peso de sus acciones oprimiéndola. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones. No podía creer lo que había hecho. Sabía que era un error. Pero una parte de ella también sabía que había despertado algo en su interior. Algo que había estado extrañando durante mucho tiempo. Cuando llegó a casa, vio a Daniel en el patio trasero con Alex y Sophie, con risas llenando el aire.
Era una vista hermosa, pero sintió un profundo dolor en el pecho al mirar a su familia. A la vida que había arriesgado. En los días que siguieron, Emma se volcó en su matrimonio. Cortó lazos con Luke, ignorando sus llamadas y mensajes. Centrándose en cambio en reconectar con Daniel. Planeó pequeñas sorpresas para él, inició conversaciones e hizo un esfuerzo por estar presente. Verdaderamente presente, en sus momentos compartidos. Daniel notó el cambio, respondiendo con una calidez y ternura que no había visto en mucho tiempo. Rieron más juntos, compartieron más. Y lentamente la intimidad que había estado ausente comenzó a regresar. Pasaron los meses, y aunque la conexión con Daniel se hizo más fuerte, Emma todavía cargaba con el peso de su elección. Sabía que había cometido un error, y la culpa permanecía como una sombra. Un recordatorio de lo que casi había perdido. Pero también sabía que había elegido a su familia, había elegido quedarse. Reconstruir y valorar la vida que había construido. En momentos de tranquilidad, a veces pensaba en Luke, en la chica que una vez fue. Y en los riesgos que el deseo podía traer. Pero al final, encontró consuelo en saber que había elegido honrar el amor que tenía. La vida que había construido y la familia que apreciaba. Y aunque el recuerdo de esa noche permanecería con ella, había encontrado una manera de perdonarse a sí misma y seguir adelante. Eligiendo construir algo real, algo duradero, con el hombre que amaba. Gracias por ver. Mi esposa fue a casa de su ex durante el fin de semana, así que me divorcié. Ahora me ruega que la perdone. Me llamo Gary, y durante la mayor parte de mi matrimonio, pensé que lo tenía todo. No era ingenuo, solo deliberado. Creía en la confianza, en dar espacio. No necesitaba revisar teléfonos ni rastrear ubicaciones. Pensaba que el amor verdadero no requería vigilancia. Judith y yo habíamos estado juntos durante 8 años, casados por 5. Ella era inteligente, independiente, trabajaba en marketing, siempre en movimiento. A la gente le agradaba. Tenía ese carisma que atraía la atención, y ella lo sabía. Eso no me importaba. Nunca fui del tipo celoso. Los celos me parecían una debilidad. Pero con el tiempo, aparecieron grietas. No grandes, pequeños cambios. Judith se volvió más audaz con sus decisiones. Se quedaba fuera hasta tarde por eventos de networking que se convertían en llegadas a las 2 de la madrugada. Sus explicaciones eran vagas, ¿se alargó hasta tarde? ¿O tú no entenderías cómo son estos eventos? Yo preguntaba. Ella me ignoraba, pulcra, despectiva, una maestra en hacerme sentir como el inseguro. Lo dejé pasar, una y otra vez. Pero entonces llegó Ryan. Lo mencionó una noche mientras cocinábamos la cena. Dijo que estaba ayudando a organizar el lanzamiento de un producto. Solo un viejo amigo, dijo, picando cebollas como si no significara nada. ¿Qué clase de amigo?, pregunté. Ella no parpadeó. Mi exmarido. Me quedé helado, con la cuchara todavía en la salsa. ¿Tu exmarido? Se rió, casual. Relájate. Gary. Eso fue hace una eternidad. Ahora solo somos amigos. Él dirige una agencia creativa. Uno de los clientes contrató a su equipo. No vas a convertir esto en un problema. ¿Verdad? No lo hice. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice porque, en aquel entonces, todavía creía que el amor, si era real, podía soportar un poco de historia. Supuse que Ryan era solo un nombre, un eco. Me dije a mí mismo que no era el tipo de hombre que se alteraba por sombras del pasado. Ese fue el error. No estaba lidiando con una sombra. Estaba lidiando con algo vivo, algo que esperaba. Y estaba a punto de mostrarme lo ciego que había estado. 3 meses después de que Judith reconectara con Ryan, su nombre comenzó a surgir más a menudo. El equipo de Ryan se encarga de la marca, dijo durante el desayuno.
Ryan quiere que lo asesore en esta campaña, mencionó mientras enviaba mensajes de texto. Ryan dijo algo muy gracioso hoy. Ya entienden la idea. Al principio, me lo tomé con calma. Asentía, tomaba un sorbo de mi café, decía, qué bien. Pero algo en la forma en que decía su nombre comenzó a molestarme. Como si lo estuviera diciendo para mi beneficio, observando mi reacción, esperando. Una tarde, estábamos en el sofá viendo la televisión. Ella estaba en su teléfono, riéndose a medias de algún mensaje. Eché un vistazo. ¿Quién es? Ella apartó ligeramente la pantalla. Solo Ryan. Está siendo un tonto. Pausé el programa. Ustedes dos hablan fuera del trabajo ahora. Me lanzó esa mirada, esa que mezcla burla con inocencia. Solo estamos charlando, Gary. Relájate. No insistí. Quería hacerlo, pero no lo hice. Más tarde esa noche, mientras ella dormía, me senté en la mesa de la cocina, simplemente pensando. No me sentía enojado. Todavía no. Pero sentí que se estaba formando una línea. Podía ver hacia dónde se dirigía esto. Y luego, una semana después, llegó. Estábamos lavando los platos cuando lo soltó casualmente. Ryan nos ha invitado a algunos a su casa del lago el próximo fin de semana. Solo un pequeño retiro de equipo. Algunos amigos. Bebidas, nada loco. Cerré el grifo, cogí una toalla. ¿Vas a ir? Se encogió de hombros. Quiero decir, sí. Es parte trabajo. Parte diversión. No he tenido un descanso real en meses. Me lo merezco, ¿no crees? La miré por un momento. ¿En serio vas a ir a la casa de tu exmarido durante el fin de semana? Ni siquiera parpadeó. No vamos a estar solo él y yo, Gary. Es un grupo. Es trabajo. Entrecerré los ojos. Podrías haberlo rechazado. No tenías que decir que sí. Puso los ojos en blanco. ¿Por qué lo rechazaría? Somos adultos. No es como si fuera a pasar algo. Ryan y yo solo somos amigos. Solté un pequeño suspiro. Sigues diciendo eso. Pero no actúas como si no fuera nada. Hablas con él todo el tiempo. Te iluminas cuando aparece su nombre. Ni siquiera te das cuenta. Hizo una pausa, con la mano todavía sosteniendo un plato. Estás pensando demasiado en esto. No he hecho nada malo. Todavía no, dije. Pero estás presionando. Estás viendo hasta dónde puedes llegar antes de que finalmente trace una línea. Inclinó la cabeza. ¿Y qué? La estás trazando ahora. Asentí, calmado, controlado. Si vas, dije, secando el último plato, no vuelvas. Se dio la vuelta, con el plato todavía en la mano. Espera, ¿hablas en serio? No levanté la voz. No parpadeé. Muy en serio. Me dedicó esa sonrisa burlona, la que usaba cuando pensaba que estaba siendo inseguro. Gary, no seas dramático. Esto no es la secundaria. No, dije, dejando el plato. Es un matrimonio, y ahora mismo lo estás llevando al borde del abismo. Me miró fijamente, buscando, tratando de averiguar si esto era solo una amenaza. Solo otro momento del que podría salir hablando. No lo era. Y por primera vez, vi que lo entendió. Judith no me creyó. Eso era obvio. La mañana del viaje, se movía como si nada hubiera cambiado. Tarareaba mientras hacía la maleta, elegía sus atuendos con cuidado. Se tomaba su tiempo para maquillarse. Cada pocos minutos me miraba, esperando que dijera algo, tal vez discutir, tal vez suplicar. Pero no lo hice. Me senté en la mesa del comedor, bebiendo mi café, revisando mi teléfono, tranquilo, distante.
En un momento dado, se apoyó en el marco de la puerta y dijo: «¿Realmente vas a hacer estallar todo nuestro matrimonio por un viaje de fin de semana?» Ni siquiera levanté la vista. «Si sales por esa puerta, hemos terminado». Se cruzó de brazos. «Estás exagerando. Son solo un par de días. No es para tanto». Me levanté, pasé a su lado y abrí la puerta principal. Me miró fijamente. «Vaya. Así que, eso es todo». «Eso es todo». Hubo una larga pausa antes de que rodara su maleta hacia la entrada. Me dio un beso en la mejilla como si estuviera complaciendo a un niño. «Te calmarás», dijo, saliendo. Observé cómo lanzaba su maleta al asiento trasero de un Uber que esperaba, y se metía dentro. No miró hacia atrás. En el momento en que el coche desapareció por la calle, saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero. Apareció en menos de una hora. Mientras trabajaba en las cerraduras, comencé a empacar sus cosas. No con ira, solo metódicamente. Su ropa, zapatos, libros, maquillaje, cada rastro de ella, en cajas y apartado. No iba a dejar ninguna razón para que volviera. Envié las cajas a casa de su hermana. Sabía que Judith no iría a casa de sus padres, harían demasiadas preguntas. Su hermana, Maggie, simplemente asentiría y mantendría la boca cerrada. Lo último que hice ese día fue llamar a mi abogado. «Quiero el divorcio», le dije. No estaba interesado en la venganza. No esperaba que volviera llorando. Solo quería paz. Y finalmente estaba dispuesto a hacer lo necesario para conseguirla. Judith regresó un día antes. No la esperaba hasta el domingo por la noche, pero el sábado por la tarde. Recibí una notificación en mi teléfono, la cámara de seguridad sobre el porche. Estaba en la oficina en medio de una llamada cuando miré y la vi allí, de pie, con su maleta. Me disculpé en la reunión y salí al pasillo. La imagen la mostraba intentando abrir la puerta una vez, 2 veces, y luego de nuevo. Su expresión cambió de confusión a frustración. Miró a su alrededor como si la casa hubiera cambiado sin ella. Vi cómo sacaba su teléfono. Un segundo después, el mío comenzó a sonar. Respondí. «Gary», dijo, con la voz tensa. «La puerta no se abre». Mantuve mi tono uniforme. Cambié las cerraduras. Silencio. «¿Qué?» «Te lo dije. Dije que si te ibas, no volvieras». Gary se rió nerviosamente. «Esto es una locura. Hablemos, por favor». «No hay nada de qué hablar. Tus cosas están en casa de Maggie. Te llegarán los papeles la próxima semana». «Espera, espera. ¿De verdad te estás divorciando de mí?» «Sí». Hizo una pausa. Podía oír su respiración, superficial e irregular. Luego su voz bajó. «¿Podemos, por favor, hablar adentro?» Ni siquiera me quedé todo el fin de semana. Me fui antes. «Esa fue tu elección», dije. «Igual que irte». Terminé la llamada. Lo intentó de nuevo, llamó 3 veces más. Dejé que sonaran todas. Luego vinieron los mensajes de texto. «Esto es un gran error. Estás tirando todo por la borda por un viaje. Estás actuando como un niño». No respondí. La siguiente alerta de la cámara la mostró sentada en los escalones de la entrada. Con los codos en las rodillas, el teléfono en las manos. Parecía alguien que se daba cuenta de que ya no tenía el control. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en calma. No enojado, ni siquiera triunfante, simplemente harto. Finalmente, se fue. Esa noche, silencié mi teléfono. No estaba de humor para su espiral. Cualquiera que fuera la historia que tuviera preparada, yo ya la había superado. Pero en algún momento después de la medianoche, vi una notificación, un mensaje de voz. Lo miré durante un rato,
con el pulgar flotando sobre el botón de reproducción. Luego lo presioné. Su voz se escuchó, baja y entrecortada, como si hubiera estado llorando durante horas. Gary, por favor. Escúchame. No sabía cómo decirlo de otra manera. La fastidié. Tenías razón sobre Ryan. No estaba siendo solo amable. No estaba invitando a todo el mundo. Quiero decir. Invitó a gente, claro. Pero me estaba apuntando a mí. Ahora lo veo. Fui estúpida. Pensé que tenía el control. Su voz se quebró. Podía oír movimiento de fondo, como si estuviera caminando de un lado a otro. Esperó a que yo tomara unas copas. Luego hablamos a solas. No debería haberme quedado despierta con él después de que todos los demás se fueran a la cama. Te juro que no fue mi intención. Otra pausa. Luego lo soltó. Grabó algo de mí. Ni siquiera lo supe hasta la mañana siguiente. ¿Me lo mostró? Dijo que lo mantendría entre nosotros a menos que te lo contara. Me está chantajeando. Me quedé allí, en mi cocina, escuchándola desmoronarse. Él sabe que se acabó ahora. No contesta mis llamadas. Tengo miedo. Gary. Yo no quería esto. No lo pensé. Entonces se derrumbó. Sollozos plenos, palabras atropellándose unas sobre otras. Por favor, no me dejes solo en esto. Por favor. No sabía lo que estaba haciendo. Cometí un error. Pero te necesito ahora. Por favor, sal. El mensaje terminó. Miré la puerta principal, luego la ventana. Había vuelto. Podía verla en el porche, caminando de nuevo. Con el teléfono en la mano como si fuera lo único que la mantenía en pie. Pero no me moví. Cogí mi teléfono, abrí nuestra conversación y escribí una sola frase. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Luego la bloqueé. Y me fui a la cama. El domingo pasó en silencio. Judith estaba bloqueada. Su número, su correo electrónico, sus cuentas sociales, todo fuera. Llegué al trabajo como cualquier otro lunes. Camisa limpia, café matutino, concentrado. Para el mediodía, tenía un correo electrónico de mi abogado. El papeleo estaba listo. Lo firmé y lo envié de vuelta el mismo día. Para el martes, las consecuencias habían comenzado. Su hermana, Maggie, me envió un mensaje: no está bien. Deberías al menos hablar con ella. No respondí. Algunos de los amigos de Judith, conocidos mutuos de antes, intentaron contactarme. Cosas a medias como: cometió un error. No tires por la borda un matrimonio por una mala decisión. Uno incluso tuvo el descaro de escribir: si te importara un poco, al menos escucharías su versión. Borré cada mensaje sin leer más allá de la primera línea. Ellos no estuvieron allí. No sabían de qué le había advertido, lo que había tolerado. No sabían que yo era el que había estado limpiando su desastre durante años en silencio. Judith se mudó a casa de sus padres después de que Maggie le dijera que no podía quedarse mucho tiempo. A su padre, un hombre estricto y conservador, nunca le había gustado que estuviera cerca de Ryan. Ni siquiera cuando estaban casados. Por lo que escuché, estaba furioso por lo que ella había hecho. Les dijo que yo había exagerado, que solo era un viaje. Pero su madre me llamó unos días después. Tranquila, respetuosa. Gary, no llamo para arreglar nada, dijo. Solo quiero decir que lo entendemos. No te merecías esto. Lo sentimos. Le di las gracias, y eso fue todo. En cuanto a Ryan, en el momento en que se dio cuenta de que Judith estaba hablando de que podría ir a la policía, desapareció. Borró sus redes sociales, dejó la empresa, desapareció para todos. Ella apostó todo por un hombre que se esfumó en el segundo en que las cosas se pusieron serias.
Y yo simplemente seguí adelante. Ha pasado casi un año. La gente todavía pregunta a veces, amigos, compañeros de trabajo. Los pocos que solo escucharon fragmentos. ¿Qué pasó contigo y Judith? Yo solo digo, no funcionó, y lo dejo ahí. No es una historia que necesite volver a contar para mí mismo. La viví. Los papeles se tramitaron sin problemas. Sin peleas legales, sin dramas prolongados. Ella firmó sin decir una palabra. Quizás sabía que se había acabado antes de volver a casa. Quizás lo entendió en el momento en que tocó el pomo de la puerta y la cerradura no giró. No hubo una gran confrontación, ni una disculpa que pudiera arreglarlo. Cruzó la línea. Le dije lo que eso significaba y cumplí mi palabra. Creo que eso fue lo que más le afectó. No el silencio, ni siquiera el divorcio, sino el hecho de que, por una vez, no cedí. No discutí. No le di la reacción que esperaba. Simplemente me alejé. Lo intentó unas cuantas veces después. Números nuevos, correos electrónicos temporales, todo con la misma melodía. No quise que sucediera. Tenías razón. Por favor, déjame explicar. Nunca respondí. No necesitaba un cierre. No buscaba que ella sufriera. Y desde luego, no necesitaba una confesión de último minuto para darle sentido a todo. Porque en el momento en que salió por esa puerta, sabiendo exactamente lo que había dicho, sabiendo lo que significaba, me dio todo lo que necesitaba. La gente me pregunta si alguna vez volvería con ella. No. No porque la odie, sino porque ahora me respeto a mí mismo. De una manera en que no lo hacía entonces. Le di espacio. Le di paciencia. Le di todas las oportunidades para ser mejor. Y ella se lo dio todo a Ryan. Un hombre que desapareció en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. No grité. Fui inteligente. Y eso marcó toda la diferencia. Gracias por ver.